Shalom, yo gustaría de agradecer a todos ustedes por el apoyo y el incentivo, la apreciación por las clases anteriores, mis clases sobre el propósito de mitzvot y la finalidad de los hagim. Y yo gustaría de dedicar esta clase para el Ilui Nishmat, la elevación del alma de Moshe Daniel Ben Abraham, dedicado por su familia. Gustaría de hacer una pregunta. ¿O qué es el ser humano? ¿Cómo él funciona? Yo logré identificar pelo menos 14 características que yo gusto de llamar de los 14 tornillos flojos. Sí, 14 tornillos flojos. El nombre es una alusión porque una máquina ella puede funcionar dentro de ciertos límites, pero existe la posibilidad de esos tornillos flojos simplemente colapsar en la máquina eventualmente. El ser humano es caracterizado por tener calidades únicas, que cuando analizado mismo por la perspectiva secular, me causa espanto en ver de cómo ellas son sintonizadas y sincronizadas con su aspecto espiritual. Podemos ver como el creador Hashem Yisbaraj, él de una cierta forma estructuró el ser humano, instalando un tipo de hard drive con un sistema operacional, donde esas características ellas son imposibles de remover y esenciales para su desarrollo espiritual. Que mismo cuando el ser humano opta por un sistema operacional, ¿sí? por un software secular, ao invés de utilizar un software espiritual dentro de su programación de cómo va a funcionar, esas características continúan presentes, pero no van a funcionar de una manera muy sincrónica. La cuestión es, si el ser humano es simplemente más un animal, más una criatura dentro de la flora terrestre, donde la única función, el único propósito es autosustentarse por 120 años, ¿sí? Dentro de esta grande máquina de reciclaje inorgánica, completamente indiferente al que el ser humano piensa, quiere, desea. Él no necesitaría de esas características que nosotros vamos a intentar analizar ahora. La primera de ellas es la cuestión de la inteligencia, tanto cualitativamente cuanto cuantitativamente, mucho superior al que él necesita simplemente para interactuar con el ambiente y consumir el ambiente. Por una cuestión de mirar la continuidad de este desarrollo intelectual, vamos a tomar una área como física, desde Galileo hasta Newton, con física mecánica. Muy bien, vamos a aprender a quizás poner un avión en el cielo y aterrizarlo. O entonces con la teoría general de relatividad de Einstein, donde él a través de la observación y sus cálculos matemáticos llegó a conclusiones que gravedad es simplemente cuando una masa interactúa con el espacio y él hace una curvatura en el espacio, que podría ser demostrada a través de la observación de la luz, que es la única cosa que camina en línea recta, y a través de un eclipse podría se mirar que la luz hace una curvatura. Y a través de sus cálculos, él llegó a la conclusión que podría existir un Big Bang, que el universo estaría en expansión, que existiría resquicios de esta explosión a través de una vibración electromagnética. Todas essas coisas não são necessárias para o homem simplesmente existir. Um conejo tem uma inteligência que é para manter a este conejo sobrevivendo. Ele sabe identificar o que é uma coisa peligrosa e o que não é peligro. Nunca vai se confundir com uma pedra pensando que é uma cenoura. Ele nunca se mirou no espejo, mas sabe identificar sua pareja. Não vai nunca desayorar uma atração fatal por uma leoparda, por mais que seja grande e linda.
todos os animais, ellos são estruturados de uma maneira que a inteligência é para a sobrevivência, pero o ser humano é distinto, como eu mencionei. Einstein dijo que a coisa mais impressionante e inesperada que ele observou no universo é que é possível de ser entendível. Ele não esperava isso, que as fórmulas dessas leis físicas podem ser reduzidas a algo muito simples e elegante, como energia é igual a massa acelerada à velocidade da luz ao quadrado, e que não vão ocupar mais que uma hoja, que vai sobrar muito espaço já. O ser humano não necessita de saber do princípio da incerteza de Heisenberg, não necessita saber do paradoxo de Schrödinger, não necessita da teoria de Max Planck sobre Planck length, não necessita do conhecimento de Stephen Hawking, ou então agora com Leonardo Susskind, que é considerado o grande Einstein de nossa geração em la física, com a teoria das cuerdas e com a projeção de universo como um holograma, e a questão del singularity dentro de um agujero negro. Não se necessita disso para viver. Obviamente que essas coisas podem trazer um nível de uma vida mais confortável para o ser humano, que teremos GPS, podemos ter aviões, podemos desenvolver X-rays, fazer uma bomba atômica, pero não necessitamos disso para simplesmente existir de forma estrutural. Me gusta de mencionar que a empleada de minha casa em Brasil, ela sempre perguntava por que a gente se desespera tanto quando a bolsa caiu, quando minha bolsa cai, eu simplesmente la tomo del piso e la levanto. Santa ignorância, pero viveu feliz e morreu feliz também, porque morreu de um coma alcoólico. Ela existia de uma forma normal, mesmo Da Vinci não tinha a mínima consciência de todos esses conceitos que eu estou falando para você. Você e eu e Da Vinci, nenhum ser humano necessita simplesmente para manter-se desse tipo de conhecimento. Pero este nível de inteligência, ele sim é necessário de acordo com a perspectiva espiritual. Porque uma vez que Deus não é físico, porque Ele criou o mundo físico, não é espiritual, porque Ele criou o mundo espiritual, não é temporal, porque Ele criou o tempo. Significa, para você entender algo tão empírico como Deus e a questão do propósito, o ser humano sim tem que ter uma inteligência desta. A primeira coisa que nós pedimos na Tefilá de Shemona Esrei é Da'at. Da'at é um conhecimento intrínseco de cada coisa. Chokhmah é uma database. Eu tenho conhecimento de muitas coisas, mas cada coisa que eu conozco, eu tenho que conhecê-la intrinsecamente. Binah é um conhecimento diferencial. Significa eu sei a diferença entre uma coisa e uma outra coisa. Ve'askel é um conhecimento criativo. Significa é a possibilidade de dizer algo novo, de inovar. Estas são características que uno necessita para poder entender o Criador. Não simplesmente para existir. Para existir, uma pessoa pode se quedar na praia, abaixo de um coqueiro, ¿sí? Tomando água, tentando pescar alguma coisa. Não necessita ser tão inteligente assim. O segundo ponto é a questão do potencial humano. Os animais, eles se desenvolvem de forma natural e adquirem suas habilidades. Quando um leão sai com seus cachorritos para caçar, ele vai ensinar a seus cachorritos a técnica de como se atrapar e ocultar-se da presa. E eventualmente todos os animais, se vão chegar a uma certa idade, já estão completamente desenvolvidos. Pero o ser humano não é assim. O ser humano ele tem que desenvolver seu potencial. Não é uma garantia que simplesmente existindo a pessoa vai desenvolver seu potencial. É um desafio que Deus hizo para o ser humano, quando Ele teve a ideia de criar este ser humano, que não tem direito intrínseco à existência, e capacitá-lo com a oportunidade de, através de 120 anos, desenvolver uma conexão com o Criador. Então, eu posso entender a questão do potencial humano, que é uma coisa única. A terceira coisa é a apreciação do bello. Todas as pessoas apreciam algo de beleza. ¿Sí?
si quieren mirarla en un museo o simplemente comprarlas. El pobre va a querer un zapato Nike, el clase media otro tipo de zapato, el rico va a querer un zapato de Zegna, las mujeres van a querer una bolsa de Louis Vuitton. O entonces vamos para el mundo de las artes, un Gauguin, Van Gogh, Chagall, van a gastar 50 millones de dólares para colgar una obra de arte en su pared. ¿Para qué? No vas a encontrar ningún animal con necesidades artísticas, porque el ser humano tiene esa necesidad. Porque básicamente arte es, el valor de ella no es simplemente en la cantidad de tinta en el canvas y el tiempo que el artista pasó, pero sí su creatividad. Los colores, las formas, donde el todo es mucho más grande que la suma de las partes. Cuando usted aprecia el concepto de vida, existencia, propósito, usted tiene que mirar todo lo que se pasa con usted, apreciar a cada momento, tanto los buenos como los malos, mirar cómo cada uno de ellos fueron necesarios para desarrollar usted al punto que usted llegó hoy en día. Si puedes entender inclusive las cosas buenas, las cosas malas, usted va a ganar muchísimo. La verdad, las dificultades de la vida hacen con que la persona sea más fuerte, o que no me mata, me hace más fuerte. Entonces, la cuestión de la arte está justamente conectada con esta cuestión espiritual, de análisis de propósito, de apreciación, de espanto. El cuarto punto es el ideal de vida. Todas las personas necesitan de un ideal. Y cuando esas personas no tienen un ideal, ellos entran en depresión. Y la depresión hace con que la persona tome pastillas o quizás vaya a tomar drogas. Y esas drogas pueden llevar a más depresión, hasta que la persona piensa, mira, no hay nada que hacer. Yo simplemente voy a dar un tiro y terminar con la comedia. Entonces, ¿por qué se pasa? Un elefante puede dar vueltas en la floresta por toda su vida, sin el menor problema. Muchas veces yo miro estos acuarios donde hay dos pescaditos adentro dando vueltas, ¿sí? Y ellos no tienen ningún problema. Si yo fuera uno de ellos, yo me ahogaría con una alga o saltaría de allá para afuera para me matar. Pero ellos no hacen eso. Hay una música de Pink Floyd, inclusive muy interesante, que dice, "We are just two lost souls swimming in a fishbowl year after year." Nosotros somos dos almas perdidas adentro, nadando dentro de un acuario año tras año. Running over the same old grounds, pasando por los mismos sitios. What have we found? ¿Qué que nosotros encontramos? The same old fears, los mismos viejos miedos. Wish you were here. Gostaría que ustedes estuvieran aquí. ¿Quién puede dar sentido para una persona? Dios puede dar sentido. Es verdad que podemos tener un ideal de vida de ser médico, de ser abogado, de ser rabino, pero eso es más una ocupación, no es exactamente un ideal. Un ideal es un ideal trascendental, porque el concepto de vida existe solamente en el mundo espiritual. Vida dentro de este mundo físico nosotros miramos simplesmente cuando la persona nace y empieza inmediatamente una contagio regresiva para la muerte. Entonces, la vida acá no es exactamente vida, es una muerte lenta. El concepto de vida que incluye el concepto de eternidad, ella es algo que pertenece solamente al mundo espiritual. La cuestión de la bondad. ¿Por qué una persona necesita ser bondoso? La lógica me dice que si yo trabajo, yo gané la plata, yo voy a gastar la plata. Viene una persona y dice para mí, yo no tengo comida para comer. Yo digo, muy bien, comes algo, pero no tengo plata para comprar. No, pero no tengo nada para comer. Digo, muy bien, usted compra algo. No tengo plata para comprar. Trabaje. Pero yo no tengo un trabajo. Vende algo. Pero yo no tengo nada para vender. Pide prestado. Pero ni una persona va a me prestar. Digo, mira, yo te dé unas cuantas soluciones. ¿Qué quieres? Que yo te dé mi plata. Yo trabajé. La plata es producto de mi trabajo. Yo gasté 6 horas de mi vida para ganar 100 checos. Entonces yo voy a tomar esta plata y dar para usted de que no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué el ser humano se identifica tanto con el concepto de bondad? No es lógico. ¿Dónde viene esta lógica?
¿Por qué él acepta el concepto de bondad como algo lógico? La respuesta es que una vez que la existencia del ser humano es producto de la materialización de un concepto que se llama bondad, que Dios decidió crear el ser humano que no tiene el derecho intrínseco a la existencia porque no hizo nada para ganar su existencia y tener la oportunidad de dentro de 120 años lograr una conexión con el Creador. Entonces, cuando una persona hace bondad, es como si ella inconsciente, es lo que yo llamo del inconsciente espiritual, ella está justificando su propia existencia. Entonces, bondad yo entiendo de la perspectiva espiritual, de la perspectiva humana simple, dura, de automanutención, no existe espacio para bondad. El sexto punto es justamente la sensación de inmortalidad. Es algo raro, pero yo pregunto a ustedes. Hay dos maneras de responderse a mi pregunta. Una es racional. Ustedes sienten la pregunta acá como 2 más 2 son 4. Y la otra es intuitiva. Y una pregunta y una respuesta y una pregunta que ustedes sienten acá en la barriga, ¿me entiendes? Ella es intuitiva. Usted va a morir. ¿Dónde ustedes sienten esto? La sensación es que yo no voy a morir. Y la verdad una persona se comporta de esta manera. La gente hace las cosas con la sensación de que es inmortal. Toma riesgos. Yo voy a correr con mi coche a 170 kilómetros por hora y no va a pasar nada. Yo voy a consumir drogas y no voy a morir de overdose. Yo voy a hacer cosas peligrosas y no va a pasar absolutamente nada conmigo. ¿Dónde viene esa sensación? Entonces, una vez que el ser humano posee una alma, y esta alma está en contacto con los mundos espirituales, que tiene un mayor contacto con el Creador divino, que es inmortal, entonces ella comparte de la inmortalidad y si ella logra transmitir esta conciencia para el subconsciente humano, entonces él también va a tener una sensación que los otros mueren, pero él va a vivir para siempre. El séptimo punto es la cuestión de la integridad. El ser humano necesita sentir que es íntegro, desarrollar un sistema legal, una estructura. ¿Por qué él no puede admitir imperfecciones? Porque dentro de una prisión donde hay asesinos y ladrones, ustedes van a encontrar una cosa muy interesante. En la opinión de ellos son todos inocentes. Ellos van a justificar lo que hicieron. Ellos son la verdad de personas buenas. ¿Por qué el ser humano tiene la necesidad de tener integridad? Entonces, integridad es un sistema de cómo el ser humano debe actuar. También es algo implantado en el hard drive del ser humano, por Dios, porque él se siente confortable con esta idea. Y si él no va a tener las reglas divinas, cómicamente él va a instituir ideas humanas. En el final del día, él también está cumpliendo con un tipo de agenda religiosa, solamente que los valores no son divinos, son valores humanos. La cuestión del amor, de la pasión, del romance, es también un tornillo flojo. Deseo no es, porque un animal tiene deseo para poderse reproducir. El ser humano no solamente se reproduce a través del deseo, pero muchas veces se esclaviza a través del deseo. Pero el amor, la pasión y la devoción, el romance, eso no son características de un animal, son características humanas. Como encontramos en la Torah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, usted debe amar a tu Dios. Significa que lo que nosotros percebemos como amor acá, na verdade, es un reflejo de una interacción con el divino. Y como una persona va a poder amar el divino, Ve'hayu adivorim ha'ele, significa que usted va a tener esas cosas que yo estoy te ordenando hoy en día, a través del entendimiento, pero no entendimiento técnico, de la apreciación. ¿Cómo se debe amar a una persona? Cuando se le aprecia sus características, la manera como interactúa con los demás, por sus ideas, por cómo vive. Cuando usted aprecia a Dios de esta manera, entonces usted puede realmente amar a Dios.
amar, pasión, devoción, que usted debe encontrar dentro del ser humano, originando películas, músicas, que las personas se quedan pensando y cantando esas músicas. ¿Sí? Ellas no son una característica de un animal, ellas son una característica única del ser humano y que tiene el componente espiritual integrada en él. Para vivir simplesmente como un animal, usted no necesita de tener este nivel tan grande de sentimientos. El nono punto es la cuestión de una autoestima y autoconocimiento. ¿Por qué la persona tiene que tener eso? ¿Por qué tanta gente está sufriendo de autoestima? ¿Por qué tanta gente tiene problemas de quedarse solo consigo mismo y necesita estar involucrado constantemente en actividades? Porque estar solo es como estar en la presencia de un desconocido, y ese desconocido en la verdad es él mismo. Entonces el animal no tiene eso. La cuestión de la superación, del error latente, oculto que existe dentro de cada uno de nosotros. Cuando una persona se tira sobre una bomba que explota y muere, y se torna un héroe, ¿sí? ¿Dónde estaba este héroe? Este héroe existía en potencial. La situación de guerra hizo con que este héroe fuera revelado. Cada cosa que pasamos en la vida tenemos la oportunidad de revelar fuerzas nuevas. Es un heroísmo en términos. Entonces, esto también no hace parte de un animal. Este heroísmo está en la autosuperación, en enfrentar pruebas, de saber que Dios espera algo de nosotros para nuestro propio beneficio, como yo mencioné en la primera clase, sobre el propósito de mitzvot. Significa que as mitzvot, de una cierta manera, hace al hombre mirarse a sí mismo e identificar sus debilidades e intentar superar y va a descubrir que él tiene fuerza de hacer muchas cosas que jamás pensaría que sería posible. La cuestión de la espiritualidad también es un tornillo flojo. Animales no tienen problemas de dormir con miedo en un cementerio, pero tribus indígenas que están apartadas a miles de kilómetros, todas ellas van a tener un cierto tipo de ritual. Significa que el ser humano tiene dentro de sí instalado una predisposición para la percepción del espiritual, que muchas veces puede no ser desaiorada, pero está presente. Animales no tienen esa capacidad. El 12º punto es la capacidad de vibrar y saborear la éxtasis de existencia. Es algo que tenemos que analizar. El 13º punto, la lideranza, el control de la propia vida, de poder hacer diferencia para el mundo, de poder beneficiar el mundo de una forma activa, de inspirar a otras personas. Y el 14º punto, la cuestión de la paz y de la interacción. Todos esos elementos, ellos son fundamentales para el desarrollo espiritual y totalmente inútiles para simplesmente existir y consumir el ambiente. Bezat Hashem, vamos a intentar en otras clases aumentar los detalles de cada ejemplo. Si ustedes tienen alguna duda, pueden hacer un comentario abajo o sugerencias y estaremos en contacto. Muchas gracias, Litrot.